Bien, jóvenes, vamos a continuar con los temas y vamos a ver fracciones parciales. ¿Qué son fracciones parciales? Se lo voy a explicar, pero antes de eso les voy a dar un recordatorio de qué son las expresiones racionales antes de explicarles qué son las fracciones parciales. Las expresiones racionales, les recuerdo, es un cociente de dos polinomios, donde el polinomio del denominador q de x debe ser distinto de 0. Con las expresiones racionales trabajamos bastante, hicimos operaciones con expresiones racionales, simplificamos expresiones racionales. Es decir, cuando me refiero a operaciones, ustedes se tienen que acordar que las multiplicamos, las dividimos, las sumamos y las restamos las expresiones racionales. Entonces las expresiones racionales no son nuevas para ustedes. Inclusive vimos que podíamos hacer una división de dos polinomios por medio de la división euclidia o por medio de la división sintética. Bien, entonces con las expresiones racionales no es nuevo. Ok. Ahora, las expresiones racionales pueden ser propias e impropias. Cuando una expresión racional es propia, cuando el grado del numerador, miren, es menor que el grado del denominador. Entonces, repito, una expresión racional es propia cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Son expresiones racionales entonces, x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Esta es una expresión racional propia. El grado del numerador es menor que el grado del denominador. Bueno, o esta x cuadrado más 7x más 1 entre x al cubo menos 8. Miren, esta también es una expresión racional propia. Y esta 1 entre x menos 1 también es una expresión racional propia. Para que sea propia, les recuerdo, el grado del numerador tiene que ser menor que el grado del denominador. Entonces, existen expresiones racionales propias y existen expresiones racionales impropias. Las expresiones racionales impropias son aquellas en las que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Como por ejemplo esta, x al cubo menos 1 entre x al cubo más 1. Disculpen, entre x más 1. Esta es una expresión racional impropia. Observen, una expresión racional impropia es aquella que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Con las expresiones racionales impropias fue que aprendimos a hacer división euclidia. Con ellas es que trabajamos cuando dividimos. Bien, también esta es una expresión racional impropia. Observen, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Pero también hay expresiones racionales que no son propias ni impropias. Es decir, hay expresiones racionales que no son propias ni impropias. ¿Y cuándo eso ocurre? Cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador. X cuadrado más 2x más 1 entre x cuadrado menos 3. Miren, esta es una expresión racional que no es propia ni impropia. Pues el grado del numerador es igual al grado del denominador. Entonces esta también puede ser una expresión racional que no es propia ni impropia. El grado del numerador no es igual al grado del denominador. Lo importante es identificar cuando es la expresión racional propia, impropia o cuando no es ninguna de las dos. Vea que cuando es impropia usted puede hacer el cociente. Cuando no es propia ni impropia también usted puede dividir. Porque les recuerdo que el algoritmo de la división dice que se puede hacer una división
cuando el grado del dividendo es igual o mayor al grado del divisor. Bien, entonces, ¿qué son fracciones parciales? Fíjense en algo. Una expresión racional, una suma de dos expresiones racionales, miren, como por ejemplo una suma de dos expresiones racionales, ¿cómo puede ser? Veamos, un ejemplo. 3 entre x más 2 más 4 entre x menos 3. Observen, estas dos son expresiones racionales propias. Y mire que cuando usted suma o resta dos expresiones, dos o más expresiones racionales propias, el resultado es una expresión racional propia. Veamos aquí, para sumar estas dos, pues les recuerdo, sacamos el denominador común. Y veamos, esto nos queda 3 por x menos 3 más 4 por x más 2. Y vean, el resultado va a ser 3x más 4x son 7x. Y luego menos 9 más 8 es menos 1. Bien. Y en el denominador tenemos x cuadrado menos x menos 6. Miren, el resultado es una expresión racional propia. Entonces, cuando usted suma dos o más expresiones racionales propias, el resultado siempre es una expresión racional propia. Entonces, la descomposición en fracciones parciales significa que de una expresión racional propia, usted va a obtener una suma o diferencia de expresiones racionales propias. ¿Qué les quiero decir con respecto al tema? Que si usted tiene esta expresión racional propia, entonces usted aprenderá en la descomposición en fracciones parciales a obtener la suma o la diferencia de dos expresiones, de dos o más expresiones racionales propias que den como resultado esto. Pues acabamos de ver que si yo hago la descomposición en fracciones parciales de esta expresión racional propia, sería la suma de estas dos expresiones racionales propias. Entonces, el procedimiento en descomposición de fracciones parciales significa que usted va a tener una expresión racional propia y su objetivo sería expresarlo como una suma o resta de dos o más expresiones racionales propias. Entonces, el objetivo de este tema en particular es enseñarles a descomponer expresiones racionales propias. Y sumamente importante con respecto al tema, la descomposición en fracciones parciales usted la utiliza en cálculo 1, la utiliza en cálculo 2 y la utiliza en ecuaciones diferenciales. Es un tema que, pues bueno, yo me he puesto a enseñarlo porque no está en el plan de estudios, pero igual se necesita bastante en esas tres clases. Entonces yo les voy a enseñar ahorita en la clase cómo se hace la descomposición en fracciones parciales.